Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Walt Disney. Y Walt Disney es una empresa que llama mucho la atención a los inversores debido a que tiene un gran valor de marca. Es una empresa que tiene muchos años de existencia y que se dedica a la elaboración de media y entretenimiento, es decir, crea contenido para pues después obviamente sacarle un rendimiento. Alrededor de este contenido tenía unos parques temáticos, cruceros, hoteles, había creado un ecosistema que se beneficiaba del turismo, de las visitas de la gente a esos sitios. ¿Qué pasa? Que tras la pandemia, pues este sector, en concreto el negocio de Walt Disney, se vio muy perjudicado. Hasta tal punto se vio perjudicado, tal fue el impacto que recibió en sus cuentas, que decidió suspender el dividendo. Un dividendo que tarde o temprano va a recuperar. Aquí en Market Screener podemos ver que para 2023 ellos proyectan un 0,77% de dividendo, aunque yo no me fiaría mucho de esta información. Si vosotros lo sabéis, dejármelo en los comentarios. El caso es que no me acuerdo el nombre del inversor, pero hay un inversor bastante reconocido internacionalmente que entró con fuerza en la compañía, en Walt Disney, y recomendó a la directiva que siguiese con la gestión que estaba llevando a cabo, que lo estaban haciendo muy bien y que les aconsejaba no recuperar el dividendo por el momento. Y actualmente la empresa tiene un precio por acción de $113, está cayendo un 0,66% aproximadamente. Tiene una capitalización bursátil de unos 208 billions, unas ventas a 2022 de 84.000 millones. Esperan que en 2023 pues, la situación se normalice y mejore y alcancen cifras de 94.000 millones. Los beneficios también se esperan que se incrementen, en este caso casi que se van a duplicar. Vemos que es una empresa que tiene deuda neta financiera. Tened en cuenta que esto es deuda financiera menos caja, por lo tanto tiene un poco más de deuda financiera, deuda con coste, deuda que genera intereses y que también veremos en los estados financieros. Y como he dicho, pues no está repartiendo dividendo, me parece que lleva ya 2 años o desde que empezó la pandemia con el dividendo suspendido. Y esto pues lo que le ha facilitado a la compañía es centrarse en su gestión y usar ese cash pues ya sea para pagar deuda o para invertirlo, ya que la empresa en este momento está desarrollando, la tiene ya bastante desarrollada, pues una plataforma de streaming, la cual pues hace que sea competidor directo de Netflix. Y fijaros en la tendencia alcista que tiene la empresa desde que salió a bolsa, además del dividendo que ha ido pagando. Vemos cómo desde 2015 al 2020 pues entró en una fase lateral, digámoslo así. Corrigió con mucha fuerza a raíz de la pandemia, luego rebotó con mucha fuerza, llegó a máximos y ha caído hasta el precio donde está ahora, ha llegado a tocar los $92 por acción, ha rebotado, vemos una vela pues que diría que es bastante fea y desde aquí ya veremos cómo se comporta. Es posible que continúe a la baja, no sabemos hasta dónde. El caso es que esta empresa pues ha habido bastante indecisión a la hora de valorarla. Vemos cómo ha tenido muchos altibajos en tan solo unos años y es una empresa pues que está en un sector digamos bastante maduro. Lo único que ahora está empezando a crear contenido para su plataforma de streaming. Lo que tiene Walt Disney que no tiene Netflix y que yo considero que es de vital importancia en largo plazo es que Walt Disney genera marcas, genera personajes y estos los va explotando. A otra empresa que se le da muy bien esto es a Nintendo, que sigue haciendo juegos de Pokémon, de Mario y de Zelda, por ejemplo, que sigue pudiendo explotar a largo plazo, pues va mejorando gráficos, va mejorando historias y por lo tanto pues lo hace muy interesante. Walt Disney también tiene esta característica. Netflix ya veremos si lo consigue o no. Y bien, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Walt Disney a 2 de julio del año 2022. Tenemos la cuenta de resultados a 9 meses terminados y a 3 meses terminados. Por lo pronto vemos como las ventas se incrementan un 28% en los 9 meses terminados y en el trimestre se aumentan un 26% aproximadamente. Vemos una mejora bastante sustancial del negocio. La empresa pues vio como sus ingresos se comprimieron bastante a raíz del cierre parcial y aforo de sus centros y hoteles. Y una disminución del volumen de negocio repercute directamente a los beneficios. Estos van a disminuir si los ingresos disminuyen, especialmente en este tipo de compañías que tienen un gran apalancamiento operativo. La empresa tiene grandes gastos de infraestructura porque, ya hemos dicho, tiene cruceros, hoteles, parques de atracciones y por lo tanto la empresa
una vez ve disminuidos sus ingresos, no puede reducir proporcionalmente los gastos y esto pues hace que la empresa sufra. Y en esta cuenta de resultados vemos cómo los costes de ventas y los gastos de explotación vienen agregados y por lo tanto no podremos ver un desglose de ellos y no podremos calcular el margen bruto. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que más o menos esto no impide que podamos ver y analizar la compañía. Por un lado, vemos como la empresa ha visto incrementados estos gastos y costes de explotación en un 22,95% en los 9 meses terminados. Hay que tener en cuenta que a partir de aquí tendríamos como el margen es del 9,96%, mientras que en el último trimestre es del 11,30%. De ahí que los inversores, al menos en bolsa, pues hayan reaccionado positivamente a esta presentación de resultados. Y es que la empresa ha mejorado bastante sus datos de rentabilidad. Para que os hagáis una idea, la empresa en los 9 primeros meses del año 2022 tuvo un 4,76% de las ventas transformadas en beneficios, mientras que en el año 2021, en los 9 meses terminados, únicamente fue del 3,75%. Por lo tanto, hay una mejora sustancial de un punto básico, además de que en el último trimestre vemos que esta cifra es del 6,55%. Entonces, estos datos ya son muy positivos, porque de mantenerlos estaríamos hablando de que la empresa está mejorando sustancialmente su rentabilidad. Y otra cosa que podemos ver en esta cuenta de resultados es que la empresa tiene unos gastos financieros de 1.026 millones de dólares. Estos se mantienen bastante planos respecto al año anterior y esto lo único que significa es que la empresa tiene deuda financiera. Es una deuda que tiene coste y tiene que pagar sí o sí. La empresa paga una tasa de impuestos del 33% aproximadamente, es una tasa bastante elevada, en el año anterior apenas pagó, pues imagino que han diferido el pago y aquí se ve reflejado. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la compañía a 2 de julio del año 2022 y vamos a valorar qué es lo que ha hecho la empresa con su tesorería, qué es lo que ha generado de caja, qué es lo que ha invertido y qué es lo que ha devuelto a financieras. Por lo pronto vemos como la compañía ha generado unos 3.500 millones de dólares aproximadamente, fruto de su actividad, de los cuales ha invertido unos 3.872 millones, por lo tanto estamos viendo que ha invertido más de lo que ha generado y ha devuelto a financieras unos 2.247 millones de dólares. Este balance claramente es negativo. Lo mismo sucedió el año anterior y es que lleva 2 años consecutivos, al menos estos 9 meses aquí analizados, en los cuales ha salido caja. Ha salido unos 3.000 millones en este año 2022 y unos 1.839 millones en el año anterior. Y estamos delante de una compañía que es capital intensiva. Esto significa que es una empresa que necesita invertir intensivamente en activos y esto se va a traducir en mayores amortizaciones. De hecho, tiene unas amortizaciones y depreciaciones de unos 3.846 millones de dólares. Si lo comparamos con las inversiones que ha realizado en parques, resorts y otras propiedades, ha invertido unos 3.795 millones de dólares. Por lo tanto, que está bastante a la par. Inversiones con amortizaciones. El problema que vemos aquí es que vemos que la empresa está invirtiendo 3.872 millones, mientras que únicamente genera unos 3.478 millones. Estamos viendo que el free cash flow se va a ver bastante perjudicado porque todo lo que generamos y un poco más se va a inversión. Por lo tanto, no nos queda nada libre para poder hacer con ello lo que queramos, ya sea invertir en otras empresas, en recompras de acciones, en dividendos o en amortizar deuda anticipadamente. Nos quedamos en esta situación, pero esto es debido a que la empresa invierte activamente en Produced and Licensed Content, contenido licenciado, es decir, contenido que tiene derechos de autor y copyright. Y es que esto no es algo nuevo, esto ya existía antes, lo único que se va a intensificar a raíz de la plataforma de streaming. Ahora la empresa tiene un canal directo con su audiencia y esto lo que permite es que la gente pueda ver contenido actualizado y a lo mejor no de tanta calidad, pero sí en base a lo que pide el espectador, a los personajes que ellos quieren ver. Y esto es muy interesante, pero además lo que provoca es que la empresa necesita invertir más para generar más contenido y necesita generarlo con más velocidad porque para que el consumidor o el cliente siga conectado a Disney Plus y pague su suscripción, necesita darle frescura y contenido actualizado. Por lo tanto, es una espiral de inversión, algo similar a lo que le sucedía a Netflix, pero a un nivel mucho mayor. Netflix compraba y producía series a saco, sin ningún sentido, y yo creo que Disney al menos es mucho más selectivo y esto es bastante interesante. De hecho, vemos cómo, ya sea por el incremento de los costes
o porque está invirtiendo más, el gasto en este concepto se ha disparado, ha aumentado con mucha fuerza respecto al año anterior. ¿Qué sucede? Que esta inversión en activos intangibles está aquí. También lo tenía Netflix. Se podría interpretar como una inversión. Bueno, tienen distintos tratamientos dentro del balance. Por ejemplo, el contenido se amortiza a una velocidad mucho más elevada a lo que lo hace esta inversión de aquí. Y además, si tenéis en cuenta el beneficio más las amortizaciones, nos damos cuenta de que la empresa en teoría debería tener una generación de efectivo de unos 7.000 millones aproximadamente. Si continuamos adelante, pues vemos algo que es la tónica de la mayoría de las empresas que hemos ido analizando. En este ejercicio, pues han necesitado financiar working capital. Hemos visto cómo los clientes se han incrementado, los inventarios se han incrementado, otros activos se han incrementado, hemos pagado por adelantado a proveedores. Esto lo que ha provocado es que se genere menos caja en este ejercicio, porque el cobro de estos clientes o la venta de los inventarios que se transforme en cobro pues se ha pospuesto para ejercicios futuros. Cuando nosotros vendamos estos 259 millones de dólares en inventarios, nos generará pues más venta, más beneficio. Tened en cuenta pues que aún así, después de haber dicho todo lo que he dicho, hay una generación superior a lo que lo hubo el año anterior y esto es muy positivo. Y ya hemos dicho que la empresa pues ha generado menos efectivo de lo que ha invertido, es decir, ha necesitado capital. Al menos vamos a ver cómo se ha comportado la empresa y qué es lo que ha hecho. Por lo pronto vemos que no se ha financiado. Vemos cómo ha habido una salida de este flujo de 2.247 millones de dólares. Y es que la empresa no ha pedido financiado. Me expreso mejor. Sí que ha pedido dinero, ha pedido unos 152 millones, pero ha amortizado unos 1.400. Por lo tanto, el balance es negativo. Y como que esto quiere decir que se ha financiado la inversión y la amortización de deuda con cash propio, por eso ha habido una disminución de 3.000 millones de dólares de su caja. Por lo tanto, vemos cómo la empresa está comprometida con el pago de su deuda. Es una de sus prioridades y esto lo valoro muy positivamente porque podría estar haciéndose la longis y no avanzando en este aspecto, ya que encima tened en cuenta que la empresa no está pagando dividendos, ha cancelado su dividendo y eso provoca pues que no haya aquí una línea de más que ponga dividendos y una salida extra de efectivo. Esa suspensión de dividendo a corto plazo ha sido pues muy mal vista por los inversores porque había muchos inversores de dividendo en Walt Disney. Sin embargo, a largo plazo puede ser que sea de mucha ayuda y que haya ayudado a Walt Disney a regenerarse. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 2 de julio del año 2022. Vemos cómo la empresa tiene un activo corriente del 15,39% respecto a los activos totales. Es una empresa pues que a priori está bastante bien gestionada. Tiene un fondo de maniobra positivo, sin mucha holgura, ya que el pasivo corriente es de 30.700 millones y el activo corriente de 31.400 millones. Tened en cuenta que dentro de este activo corriente las dos partidas contables más importantes son los clientes, que ya hemos visto que se han incrementado respecto al inicio del periodo, y tenemos que la segunda partida más importante es el cash and equivalents, es decir, el efectivo de la compañía. Por lo tanto, la empresa goza de una posición de caja bastante elevada, lo que le permite pues ir gestionando la compañía en función de las necesidades. A fecha de hoy, pues podemos decir que la caja ha disminuido, lo hemos visto en el estado de flujos de efectivo, y por eso vemos cómo pasa el saldo de 15.959 millones a unos 12.959. Si continuamos adelante, nos damos cuenta de que el Produced and Licensed Content se incrementa un 15,32%. Es un tanto por ciento también muy elevado dentro de este balance, de este activo. Y más o menos aproximadamente también es un 15%, un 17% del activo total. Tened en cuenta que esto es contenido, es inversión en películas, series y activos intangibles, pero aquí está figurado como Produced and Licensed Content. Tened en cuenta que esta inversión va a ir aumentándose cada vez más. La empresa va a necesitar generar y producir contenido interesante para sus suscriptores de Disney Plus. Y la verdad que la empresa está muy interesada a seguir haciendo esa plataforma crecer. Y como hemos dicho, la empresa pues tiene una gran infraestructura, tiene unos grandes activos de parques, resorts y otras propiedades.
las cuales tienen un valor de 65.000 millones y amortizados 39.000 millones. Esto significa que netos serán 26.000 millones y esto significa que es una parte muy importante de este balance, que es casi un 12% aproximadamente del activo total. Esto lo único que tiene es que es una infraestructura y le genera un gasto fijo, además grandes amortizaciones. Esto no es nada malo, pero ya forma parte del pack y de hecho son bastante rentables. La empresa no quiere deshacerse de este segmento, de este sector en el cual opera, ya que además hace que la experiencia del usuario esté más intensificada con relación al contenido que genera. Es un mix bastante bueno. Y por último, la parte que yo considero también más peligrosa e importante de este balance es el goodwill, que es un 84% del patrimonio neto, es decir, el patrimonio neto que forma parte de los accionistas de 92.500 millones, y el 84% de estos 77.945 millones de goodwill podría recibir impairments, es decir, podrían haber ajustes que hiciesen que nos afectase el resultado. De hecho, vemos cómo ha habido un descenso del año anterior. Y es que en la misma cuenta de resultados tenemos una línea que pone Restructuring and Impairment Charge. Es decir, que aquí va a agrupar todos los cargos que estén relacionados con reajustes y impairments, es decir, deterioros del fondo de comercio. Sin embargo, por muchos impairments que haga, Disney es una empresa compradora y es una empresa que también está dispuesta a pagar bastante por las empresas que adquiere, porque las considera claves o estratégicas. Y es que en esto no se corta. De hecho, esta deuda que tenemos aquí viene relacionada a las adquisiciones de marcas y empresas, pues que han generado pues una diferencia entre el valor de compra y el valor contable de las empresas adquiridas. La diferencia es, en teoría, el valor que la empresa le asignó a estas compras y que a día de hoy le generan ventas y generaciones de efectivo. Vemos como la deuda que tiene la compañía es de 5.500 millones a corto plazo, de 46.000 millones a largo plazo. Es una deuda bastante importante, pero tenemos que el patrimonio neto es más elevado a esta deuda financiera. Es una deuda que también pues tiene garantías en cuanto a activos fijos, por lo tanto, en el peor de los extremos, en el peor de los casos, pues podríamos responder así a los bancos y por lo tanto yo considero que la empresa en este sentido sí que tiene que estar bastante comprometida con las entidades financieras, porque son las que a final de cuentas les ha ido financiando el crecimiento y la adquisición de otras empresas, pero en este caso no está tan atada como podría estar otra empresa. Y esta deuda está siendo controlada, entre comillas, a costa de quemar caja de la empresa, ya que cada ejercicio que hemos ido viendo en los últimos 2 años ha habido una disminución de la caja y por lo tanto una salida de efectivo de la compañía. Y esto es a raíz o a causa de que la empresa ve necesidades de inversión en contenido, cada vez invierte más. Vemos cómo esta partida se incrementa un 15% en un año. También vemos cómo también para seguir vendiendo de su antiguo negocio necesita invertir en sus parques de atracciones, no los puede descuidar, tiene que seguir invirtiendo para seguir manteniendo un servicio óptimo y al nivel de los clientes de Walt Disney. Pero, ¿qué pasa? Que al tener más necesidades de capital para invertir en activos, cada vez nos quedamos con menos efectivo para pagar dividendos o para pagar a deuda. Si no queremos que nuestra caja disminuya, mientras la empresa vaya creciendo y consolidándose en este sitio, en este negocio de aquí, pues va a ir disminuyendo la caja, pero nos interesa que esta caja no se disminuya, sino que con la actividad pueda pagar inversiones y deuda. Y este es el tipo de empresas que me gusta a mí, que con la caja pague sus inversiones y su deuda. Y obviamente después accionistas, recompras, dividendos, etc. Y no es que la empresa esté mal capitalizada, de hecho no lo he puesto aquí, pero no está emitiendo muchas acciones, o sea, no está diluyendo mucho al accionista. Y es que tiene un 45,32% del patrimonio neto dentro de este pasivo. Es una empresa que está bastante capitalizada. Y hay que tener en cuenta que la empresa está en una fase de transformación. El negocio antiguo va a mejorar porque venía de una época en la cual pues había una crisis profunda dentro del sector del turismo. Además, se encuentra con que ahora tiene un nuevo negocio que es el Disney Plus, que está muy relacionado con ya un negocio que tenía. O sea, la empresa se está actualizando y esto es muy interesante
Y aquí es cuando entra en juego vuestras valoraciones, vuestra capacidad de analizar cómo se van a desarrollar los negocios por separado, agregarlos y ver qué es lo que va a ser de la empresa y hacer una proyección. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.